Buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches, Aldana. Llega el WhatsApp. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Buenas profesor. noches con todos. Disculpe la Buenas noches. tardanza. Jacqueline Arnulfo, ¿qué tal? Buenas noches, Julio. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, qué bueno. Ahorita vamos a empezar. Un radito, por favor. Un radito, por favor. Quiero un arreglo, unas cuestiones técnicas y arreglo esto, por favor. Un radito. No te preocupes, Julio, esperamos. Estimados, continuemos con la clase que quedamos ayer. Estamos viendo los principios jurídicos, ¿no? Vamos a ver. Un radito, por favor. Vimos lo que era el principio de la subrogación, ¿no? Todos están viendo la pantalla, ¿no? Confírmenme eso, por favor. Sí, 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 perfecto. correcto. Sí, se ve. Ok. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar del principio de la causa adecuada, ¿no? Esta causa adecuada tiene mucho que ver con los ejercicios que se les ha dejado en la asignación, ¿ya? Vamos a tratar de analizarlos así rápidamente para que ustedes tengan una idea de la causa adecuada, ¿no? Bueno, el texto dice, este es un principio, ¿no?, jurídico del seguro que se ha incorporado para que la compañía tenga la certeza de pagar un siniestro, ¿no?, en donde se aplique la causa próxima, debiendo encontrar la causa que desencadene una serie de eventos que nos lleve al siniestro y no la causa inmediata.
el suceso que causa el siniestro. Entonces, vamos a analizar una serie de puntos que yo se los voy a comentar, ¿ya? A ver, voy a dejar de compartir pantalla con esto porque esto es una cosa que quiero explicarles, ¿ya? Nosotros tenemos lo que es el tema de la causa adecuada, ¿no? Indica que, por ejemplo, un hecho que ocasiona un daño, ¿no? O algún perjuicio, tiene que mantener una relación directa, ¿no? Yo les estaba, no sé si le di el ejemplo de las fichas de dominó, ¿no? Que están paraditas así, una tras otra, y que yo empujo la primera y toda la hilera se va a caer y va a terminar en la última que se está cayendo. Esa es más o menos la relación de causalidad entre lo que es el inicio de una causa inmediata o causa adecuada, ¿ya? Porque no interviene, no se corta, sigue, ¿no? Si se cortara en algún momento, no va a llegar a caerse hasta hasta la última ficha del dominó, sino que vas a tener que hacer una acción, va a intervenir una segunda acción para seguir empujando. Porque si tú separas más allá de lo debido, ¿no? Las fichas que están debidamente colocadas, las empujas todas y están a la misma distancia, todas se caen. Pero si tú cortas ello, ¿no? Y separas un poco más, ¿no? A la mitad de ese tramo de fichas de dominó, solamente se caerá el primer tramo y el segundo tramo vas a tener que iniciar una segunda acción, ¿no? En una causa inmediata del siniestro tiene que ser limpio, tiene que ser directo, no tiene que haber ninguna intervención, ¿no? Pero siempre sin perder la visión de cuál fue la causa inicial. Por ejemplo, no sé si les quería comentar, el hecho de que un señor se pelea con otro señor y el lesionado se llama Pedro, ¿no? Entonces, de tal manera que Pedro necesita ser llevado, ¿no? Al hospital para que lo curen de sus heridas, ¿no? ¿Quién es el causante? ¿No? El que le pegó a Pedro, llamémosle, no sé, Pablo, ¿no? Entonces, Pablo es el causante de ese hecho y lo lesiona a Pedro y Pedro tiene que ser llevado al hospital para que lo curen de sus heridas, ¿no? Hasta ahí todo está bien, está todo directo. Pero ¿qué pasaría si en el trayecto al hospital la ambulancia es impactada por otro vehículo que es manejado por Tomás, ¿no? Y entra, ¿no? A esta relación, a esta cadena, como un nuevo factor. Pero ¿cuál fue el factor inicial? No tenemos que perder de vista el factor inicial. El factor inicial fue Pablo, que le pegó a Pedro, y por eso Pedro estaba en la ambulancia. Si Pablo no le hubiese pegado a Pedro, no estaría en la ambulancia y por ende tampoco se habría afectado con el choque, ¿no? Que suscitó Tomás en su negligencia al manejar y el chocar contra la ambulancia. O también podría haber ocurrido que quizás en el hospital alguna acción negligente de algún enfermero o doctor también podría haber agravado la condición de Pedro, ¿no? Pero no olvidemos de dónde parte el tema. ¿Quién es el primero que lo agrede a Pedro? Es Pablo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta si es que la relación causa y efecto es directa o hay en el camino algún tipo de afectación que interrumpa esto y entre a tallar un nuevo tercero que también ocasione daños. A veces suele suceder que se puede interpretar como que hay dos personas que han causado daños. Si ocurriera el hecho, ¿no? del atropello o del choque de Tomás manejando de manera imprudente contra la ambulancia, tanto Tomás, ¿no? Que es el que choca, como Pablo, quien le pegó inicialmente a Pedro, serían los dos responsables, ¿no? Porque los dos ocasionaron lesiones a Pedro, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que les quiero dar, pero lo que en verdad quiero comentarles es lo siguiente, ¿no? En el tema de la causa adecuada, ¿no? Hay una doctrina prácticamente que se tiene que establecer, o se establece, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo,
la gente que está involucrada en un desastre, ¿no? Habrá que pensar si que dispone de alguna compensación si hubiera adquirido una póliza de seguro, ¿no? Pero ¿cómo decide un asegurador si paga una indemnización? ¿Cómo es que el tenedor de una póliza puede saber si su reclamo por la pérdida sufrida tendrá cobertura? El principio que guía esta doctrina, ¿no? Para esto es un principio legal conocido como la doctrina de la causa adecuada. Y eso está tipificado en el artículo 1985 del Código Civil del Perú. Por favor, anoten artículo 1985 del Código Civil del Perú. Ustedes pueden ir a ese artículo y revisarlo para que saquen su propia conclusión, que es llamado de la causa próxima en el derecho anglosajón. Estamos aplicando la misma política que aplica el derecho anglosajón a los casos que puedan ocurrir en nuestro país. Algunos autores han tratado de establecer diferencias, pero realmente en el fondo son muy similares. Se podría decir que es un acto del que resulta un daño como consecuencia lógica, directa, ininterrumpida, sin el que éste no hubiera ocurrido. Causa adecuada o causa próxima es la principal causa de un daño. No necesariamente la más cercana en el espacio o el tiempo, sino la primera que pone en movimiento una secuencia de eventos que resultan en el daño final. Produce consecuencias concretas y previsibles sin la intervención de otra causa imprevisible o independiente. Se le conoce también como la causa legal. Para ayudar a determinar la causa próxima de un daño por negligencia u otro caso de responsabilidad extracontractual, las Cortes en los Estados Unidos han ideado la regla del excepto por o sine qua non, que evalúa si un daño no hubiera ocurrido salvo por el acto negligente del demandado. Encontrar que un daño no hubiera ocurrido sin el acto de éste establece que el acto u omisión específico es la causa próxima del daño, pero no necesariamente determina responsabilidad, ya que otros factores podrían haber influido en las acciones que lo generaron. Algunas jurisdicciones, también americanas, aplican la fórmula del factor sustancial, ¿no? Para determinar la causa próxima. Esta regla evalúa si la conducta del demandado fue un factor sustancial al producirse el daño. Si el acto fue un factor sustancial en la producción del daño, el demandado será responsable a menos que encuentre argumentos suficientes para rebatir el reclamo. En el derecho estadounidense, una causa próxima es un evento suficientemente relacionado con un daño legalmente reconocible para ser considerado su causa. Hay dos tipos de causa, la real y próxima o legal. La causa real es determinada por la prueba de excepto por o salvo por o sine qua non. Excepto por la acción, el resultado no hubiera ocurrido. Por ejemplo, si no se hubiera pasado el semáforo en rojo, la colisión no hubiera ocurrido. Para que un acto cause un daño, ambas pruebas deben pasarse. La causa próxima, que es una limitación legal de la causa real. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, la doctrina de la causa próxima a veces podría parecer confusa, ¿no? Está explicado en el lenguaje de la causalidad, pero en la mayor parte de los casos en que esta es refutada, no hay disputa real que el demandado, excepto por causó el daño al demandante. La doctrina es en realidad usada por los jueces para limitar el ámbito de la responsabilidad del demandado, aparte de los potenciales demandantes que sufren algún daño por sus actos. Por ejemplo, ¿no? En dos casos conocidos, Kingsman Transit del segundo circuito, ejerciendo jurisdicción del almirantazgo en un incidente en Nueva York, quedó claro que amarrar inadecuadamente una embarcación creó el riesgo de que el bote suelto impactara en otro y que los dos chocaran en un puente que colapsó y bloqueó el río. En su momento, los restos llegaron a tierra, bloqueando la posibilidad de atravesar el río hasta que no fueran retirados. A partir de la causa próxima, los propietarios de las propiedades adyacentes podían demandar a Kingsman, uno, pero no los dueños de los botes o de la carga,
que no podía moverse mientras el río no fuera reabierto por Kingsman 2. Esto llevó a que en el 2001 el American Law Institute, Instituto Americano de Derecho, proponga un anteproyecto de tratado la modificación de la responsabilidad civil extracontractual por daño físico, principios básicos, que la causa próxima fuera reemplazada por el ámbito de responsabilidad. Es más o menos establecer quién es el responsable, ¿no? El responsable directo. La causalidad en el derecho inglés, ¿no?, está vinculada a la prueba legal de lejanía o cercanía, la propia causalidad y lo previsible en la responsabilidad civil extracontractual. Vamos a ver el ejemplo, ¿no?, de una prueba de causalidad, ¿no? Tenemos ahí en los ejercicios, ¿no?, el tema de el montañista, ¿no?, que cerca de emprender un dificultoso escalamiento, preocupado por el estado de su rodilla, va a un médico que solo le hace un examen superficial y declara que está en forma. El montañista va a la expedición que lo hubiera emprendido si el médico le hubiera diagnosticado el verdadero estado de su rodilla y sufre una lesión que era consecuencia previsible de hacer montañismo, pero que no tenía nada que ver con el estado de su rodilla. La negligencia del médico resulta en que el montañista corre un riesgo que no hubiera asumido, pero que es insuficiente para incurrir en la responsabilidad, o sea que no se le puede atañir ningún tipo de responsabilidad al médico. El objeto de la debida diligencia, ¿no?, del médico es proteger al montañista contra lesiones causadas por fallas en su rodilla, no por la caída de una piedra, aun cuando la lesión fue razonablemente previsible. Por lo tanto, el médico no era o no fue considerado responsable, ¿no? Hay otro caso en el cual en Jamaica, ¿no?, los propietarios de una embarcación enviaron al mar a esta con sus tripulantes debidamente licenciados y el piloto se quedó dormido y colisionaron, ¿no? También hay colisiones en el mar. Aunque en este caso el piloto fue negligente, por lo general era competente porque estaba debidamente acreditado. Así la cuestión para la Corte fue: ¿eran los propietarios responsables por enviar al mar su barco sin tripulantes licenciados o fue la precondición de hecho reemplazada por la pregunta sobre la competencia del piloto? No puede decirse que enviar una embarcación al mar es la causa de la colisión. La pregunta legal es si esta es la causa. Esta es la pregunta que la Corte consideró su objetivo, señalando por las evidencias y los argumentos, ¿no?, de Hart Honore de 1985 describe el proceso de establecimiento de causalidad legal como la construcción de una serie de eventos paralelos, situación contraria a los hechos, y comentó: la serie paralela es construida preguntándose ¿cuál hubiera sido el curso de los eventos si el demandado, ¿no?, hubiera actuado legalmente? Así los propietarios no fueron encontrados responsables, aunque enviaron el barco al mar sin tripulantes licenciados en vez de licenciados el curso legal. La causa de la colisión fue no navegar por una zona segura, porque la falta de licencia del piloto no contradecía su competencia. El factor importante fue la negligencia del piloto en ese momento y no su falta de licencia, que no hacía la diferencia. El tener licencia no hubiera hecho menos probable que se durmiera, no lo hubiera despertado. Los propietarios fueron en consecuencia exonerados basados en que la licencia del piloto no hubiera hecho diferencia con la causa real, que no era el nivel general de competencia del piloto, sino su negligencia por quedarse dormido. Esta parte es bien interesante. A veces quizás al principio no la podamos captar, pero lo vamos a hacer. Por eso quiero dedicarle a esta parte de lo que es la causa adecuada. Quiero indicarles unos ejemplos más, por favor. A ver, déjenme buscar. Ok. Ya les hablé del caso de la ambulancia, ¿no? Tenemos otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que también... Sí. Una consulta, y en el caso de que este tripulante haya trabajado a sobre horas y culpa de, no sé, de los requerimientos de los dueños de la empresa, ahí sí la culpabilidad también sería de ellos.
Claro, ahí cambia la situación. O sea, el tripulante, el que conducía el barco, se queda dormido porque se quedó dormido. O sea, le pasó esa situación, ¿no? Ocurre también a veces cuando los conductores de camiones están conduciendo, y llega que están viendo justo el mismo horizonte y eso los va prácticamente adormeciendo y piensan que están manejando y están despiertos y ya están durmiendo. Eso podría haberle pasado también a este piloto, pero cuando ya entra una causa anexa a lo que él le pasó, por ejemplo, el hecho de que su patrón lo hubiese obligado a trabajar, no sé, más de las horas adecuadas, ahí sí entraría también ellos como responsables. ¿Correcto? Profesor, como en ese caso del SCTR puede ser un ejemplo, digamos que solicitan cierta información, ¿no? O ver si es que una lesión es producto del trabajo realmente. Eso también se puede enfocar como una causa, digamos, adecuada, si es que de repente esa lesión ocurrió, digamos, fuera del trabajo, ¿no? Y no, o sea, no fue en horario de trabajo y por eso no tiene la cobertura, digámoslo así. Claro, claro, ¿no? Por ejemplo, el STR te cubre, ¿no? Aquellos trabajos de riesgo, ¿no? Para aquellas personas que están bajo una condición de estar en planilla, ¿no? Y sabemos que hay dos tipos de cobertura que tiene esta póliza STR, ¿no? Entonces, en las exclusiones está que no se considera accidente de trabajo, ¿no? Aquel que ocurre fuera del horario de trabajo, ¿no? Donde no estaba supervisado por su trabajador. O sea, estaba en su momento de descanso y le ocurre un accidente, eso no es considerado accidente de trabajo y por lo tanto no tiene cobertura, porque no está enmarcado dentro de la causa directa o causa legal. ¿Correcto? Sí, correcto, gracias. Sí. Ok, tenemos otro ejemplo que también está justo en estos ejercicios, aprovechen ahí a ver, determinar esos temas. Una pareja joven que alquila un departamento encima de un pequeño supermercado tiene una póliza domiciliaria que cubre los contenidos del mismo contra incendio y líneas aliadas. Los contenidos. El propietario de la tienda también tiene su propia póliza, ¿no? Es la que está, ¿no? Debajo del piso esto de los esposos, ¿no? También tiene su propia póliza de multirriesgos que incluye coberturas similares, ¿no? Una noche la esposa regresa a casa del trabajo, algo más tarde que de costumbre, enciende la cocina eléctrica, ¿no? Para calentar el sartén y va al dormitorio a cambiarse, ¿no? Lamentablemente se demora un poco más de lo debido, ¿no? Y al regresar a la cocina se encuentra que la sartén se ha prendido y que el fuego se ha expandido hacia las cortinas y los muebles. Por fortuna, ¿no? La dama estuvo calmada y pudo apagar la corriente y llamó por teléfono a los bomberos que pronto apagaron el fuego. Luego, en su momento, su esposo presentó un reclamo por los daños causados por el incendio, no habiendo duda respecto al origen del daño, la compañía de seguros de los esposos le pagó el reclamo. Sin embargo, al momento de filtrarse el agua al primer piso donde estaba la tienda, que fue utilizada por los bomberos para apagar el incendio del segundo piso, le había causado bastantes daños a las existencias del tendero del primer piso. Entonces, la pregunta era, ¿podría presentarse un reclamo por estas si tenemos en cuenta que los daños lo causó el agua y no el incendio? Suponiendo que no cuenta con la cobertura de daños por agua, a la luz de esa doctrina, la respuesta es que él puede reclamar bajo la cobertura de incendio de su póliza porque la pérdida se debió directamente a este. En otras palabras, la causa adecuada o próxima de su pérdida fue el incendio, aunque el daño lo causara el agua, por lo que tiene derecho a cobrarle la indemnización a su asegurador. ¿Y no ¿Correcto? tendría que tener una cobertura de responsabilidad civil para eso o simplemente con la cobertura de incendio? No, con la cobertura de incendio bastaría nomás. Con la cobertura de incendio bastaría. ¿Ya? Porque justamente incendio te cubre el incendio mismo y las consecuencias o daños que puedan ocasionar. Pero eso es para el asegurado. Pero estamos hablando del tendero. El tendero lo que ha recibido son los daños por agua, pero no porque haya habido una inundación, sino que fue el agua que fue utilizada para apagar un incendio. ¿Cuál fue la causa que se utilizó el agua, ¿no? Para utilizar el agua? El incendio que ocurrió arriba. Entonces, está dentro de una causa cubierta. ¿Se Julio, entiende? Julio, Sí.
Se podría utilizar, sí, también el de responsabilidad civil siempre y cuando afectara a los vecinos o a las casas colindantes, ¿correcto? Sí, claro, claro que sí, por supuesto, así es. Se podría ampliar, ¿no? Si hubiera reclamos de terceros que también de repente se inundó, el agua sobrepasó de esta tienda e inundó otra casa, entonces ahí, salvo que la casa no tenga ningún tipo de póliza, se podría aplicar la cobertura de responsabilidad civil, ¿no? ¿De quién? De los esposos, porque fueron los Claro, que, de donde se inició el incendio. ¿Se entiende? sí, claro. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, vamos a ver si tengo otro ejemplo por acá. Ok. Hay un caso, los nombres son Montoya versus London Assurance del año 1851. Y mayormente siempre vamos a encontrar por así llamar, jurisprudencia en seguros, que a veces parten de temas de los seguros marítimos. Porque no sé si les expliqué, los primeros seguros que empezaron a funcionar en el mundo fueron los seguros marítimos, ¿no? Lo que aseguraban la aventura marítima, la aventura tanto del casco, que era el barco que transportaba la mercadería, y también se aseguraba lo que era la mercadería. Entonces, en este caso, un barco con un cargamento de cueros crudos y tabaco tropezó con una tormenta, ¿no? Motivando que entrara agua a la bodega, lo cual mojó los cueros, que se pudrieron lamentablemente, ¿no? Estos cueros cuando se pudren botan un hedor sumamente fuerte, ¿no? Y cuando el barco llegó a puerto, ¿no? O sea, se apoderó en el puerto, el tabaco apestaba a cuero crudo podrido y no se podía utilizar. Si bien es cierto, el agua de mar no había afectado al tabaco, pero como el hedor era resultado directo de los cueros crudos afectados por el agua de mar, se aceptó el reclamo. No había habido interrupción en la cadena. ¿Ya? Son ejemplos que les estoy dando, ¿no? Con relación a este evento de lo que es la causa adecuada, ¿no? También tenemos este casito que sí también es importante, el de aquella persona, ¿no? Que tiene su póliza de accidentes personales que cubría muerte y lesiones, pero no enfermedad, ¿no? Y un día que había salido a cabalgar fue desmontado, o sea, desmontado por el caballo hizo a un extraño y él se cayó, ¿no? Cayó sobre una acequia, se rompió la pierna. No se le encontró sino varias horas después, ¿no? Y para ese entonces estaba en tan malas condiciones que durante su estadía en el hospital contrajo una neumonía que le causó la muerte. Siendo la neumonía una enfermedad, el asegurador se negó a aceptar el reclamo por fallecimiento bajo la póliza de accidentes personales. Pero los albaceas, ¿no? Demandaron en la vía judicial el pago de la suma asegurada y el juez falló sosteniendo que no había habido interrupción en la cadena de acontecimientos. Aunque la persona, si bien es cierto, había fallecido por enfermedad, esta se había generado como consecuencia directa de un accidente y los demandantes recibieron su dinero a la vez que sentaron un importante precedente como ejemplo de causa adecuada o causa próxima. ¿Qué les pareció, chicos, estos ejemplos? ¿Ah? Coméntenme, por favor, quiero sus comentarios. Sí, bastante interesante, la verdad, Julio. ¿Sí? Y sobre eso de lo que comentas de los accidentes personales, eso creo que aplica con el SCTR más que todo también, ¿no? La También, porque misma, acuérdate que es prácticamente como una póliza muy similar a la de seguro, a la de accidentes personales, ¿no? Igual que el SOAT, ¿no? claro, igual que el SOAT. Uh-huh. No, profesor, también Sí, podría ser con el del seguro del vida ley. también. Eso, el seguro de vida ley, ¿no? Es una muerte natural a consecuencia de un accidente. Entonces, también se da el caso. Yo he tenido muchas casuísticas de Claro, esos casos. claro. Se dan cuenta que es sumamente importante que se pueda establecer, ¿no? La causa próxima o causa adecuada. Sobre todo, es importante para la compañía de seguros. Y es importante que ustedes conozcan porque va a haber muchas situaciones en las cuales la compañía de seguros le van a argumentar a ustedes que el siniestro no está cubierto porque no está dentro de la causa próxima y adecuada. Entonces,
no se deben ustedes contentar con los conceptos que yo les estoy brindando acá. He tratado de buscar unos ejemplos que prácticamente están solucionando 3 ejemplos de los casos que ustedes tienen por resolver en la asignación. Ya el cuarto ya lo tienen ustedes que resolver. Pero fíjense qué importante es poder establecer. Sí, Aldana, dime. Profesor, una consulta. Por ejemplo, en el caso de que un minero tenga un accidente y en ese accidente pierda la vida, y dentro de su autopsia aseguran que por estar sacando coca, tiene cierto químico en su cuerpo, ese seguro ya no sería válido. A ver, pero ¿por qué moriría el minero? ¿Cuál sería la causa de la muerte? Algún accidente dentro de la mina, algún Un derrumbe. accidente. Claro, Y que él se encontraba chachando coca al momento del accidente. porque normalmente los mineros buscan tener más energía a través del goleo, Sí, que es lo que usualmente hacen. sí, claro, eso es cierto, es cierto. Los mineros utilizan la coca para tener mucha más energía y poder soportar el enclaustramiento, porque hay una sensación ahí de estar encerrado, ¿no? Y sí, ¿no? Claro. Mira, si el tema es un caso accidental, ¿no? Y está tipificado como, o sea, estaríamos hablando de un seguro SCTR, los mineros tienen ese seguro, ¿no? Y si ocurriera un accidente, ¿no? Siempre y cuando el hecho de estar chachando la coca no le haya ocasionado, ¿no? Ningún tipo de, por decir, es como cuando tú sales a manejar y de repente estabas mal, un poco mal de los bronquios, y el doctor te recetó, pues, un bronco espasmódico, ¿no? Que a veces esos, te dan un poco de sueño, ¿no? Y de repente también eso tiene componentes de alcohol, ¿no? Si no te encuentran nada de la sangre, ¿no? Y tuviste ese accidente, la compañía de seguros te lo tiene que pagar normal. Pero si encuentran por ahí que aparte de haber chachado, también tomaste alcohol o tomaste alguna otra situación, de repente un estupefaciente adicional, ¿no? O que esta forma de chachar el alcohol te creó de repente alguna situación que no era la usual o la normal, entonces la compañía de seguros sí tiene el derecho a poder rechazar el caso. Pero si está tipificado como un accidente de trabajo, ¿no? Eso lo tiene que pagar totalmente la compañía de seguros bajo la póliza de SCTR. Aparte, los señores mineros tienen pólizas de seguro de vida ley, ¿no? Que también tiene que ser honrado, ¿no? A favor de sus beneficiarios. Y si es que por ahí no tenían también quizás algún préstamo bancario, ¿no? De repente se habían hecho un apalancamiento financiero para pagar, tú sabes que también hay seguros de vida adicionales al seguro de vía ley, que son los seguros de vía privados, ¿no? Entonces también surtiría efecto. Ahora, felizmente, hay un procedimiento que ya se estableció en la SBS, donde tú puedes ir a consultar si tú eres beneficiario, ¿no? De una persona que ha fallecido y piensas que quizás esta persona pudo tener algún tipo de seguro, tanto de vida, ¿no? Como de repente de hipotecario, entonces El puedes APSEC. hacer la consulta. Sí, Víctor, dime. Ah, no, usted se refiere al APSEC, de los A beneficiarios la de seguro de vida. SBS. Ah, La pero también SBS, lo la puede. PC es la Sí, Asociación Peruana de Aseguradores, es una asociación privada. pero en esa página también se puede ver, creo. ¿En la PSEC Que también? Yo tenía sí. conocimiento de la SBS, por eso mencionaba la SBS. ¿Ya? Así es. Ya. ¿Correcto, estimados? ¿Algún otro comentario más que quieran a efectuar referente a lo que es la causa adecuada? Interesante ese tema del agua, ¿no? Que cae del segundo piso, ¿no? En el primer piso no hubo incendio, ¿no? Pero tenía su póliza y le cayó el agua. Y en la póliza dice también daños por agua como consecuencia de apagar un incendio. Si bien es cierto, no fue en el predio, pero sí fue en el predio superior, ¿no? Y esa fue la consecuencia directa. Entonces, la causa directa, ¿no? Ilegal es el agua que utilizaron los bomberos para poder apagar el incendio del primer piso. Espero que ese tema haya quedado claro. Si tienen alguna duda, por favor, háganme las preguntas que estimen convenientes.
¿Todo bien? Ok. Continuemos entonces, estimados. Vamos a ver. Luego tenemos el principio de contribución, ¿no? Según este principio, en caso de que una misma materia asegurada tuviera otros seguros, la pérdida total debe ser compartida por los otros aseguradores en proporción a los capitales asegurados. Y como ya les he dicho desde un principio, el seguro no es para ganar, ¿no? El seguro es para no perder. El seguro no es una apuesta, ¿no? No es como que te compras un billete de la lotería o te compras, sacas un billetito de la tinca para poder sacar el premio mayor, ¿no? No es así, porque acá hay un factor de riesgo, ¿no? De riesgo que es puro, es un riesgo puro, no es un riesgo especulativo. El riesgo especulativo es para el tema de las apuestas. ¿Y qué es lo que asegura el seguro? El riesgo puro, ¿ya? En este principio de contribución, por ejemplo, si un asegurado, por A o B motivo, tiene asegurada su fábrica, ¿no? Y por ahí el socio, ¿no? También se apalanca financieramente y saca un seguro sobre esa fábrica donde aparecen los dos y los dos tienen autonomía para hacer y deshacer, ¿no? El segundo socio no le informa al primero, entonces ocurre el incendio y hay dos coberturas por cobrar. La póliza normal y la otra que utilizó el segundo socio para un apalancamiento financiero. Pero entonces ahí me queda una disyuntiva, ¿no? ¿A quién se le tiene que indemnizar? Por último, lo más salomónico sería que se indemnice no más allá del 100% de lo que vale ese predio o esa fábrica, ¿ya? 50% para uno y 50% para el otro, ¿no? De esa manera se podría indemnizar, pero nunca en la vida una compañía de seguros va a pagar el 100% y la otra compañía también pagaría un 100%, estaría pagándose pues un 200% y eso, como les vuelvo a repetir, no se permite en seguros. Por eso que se habla acá de un principio de contribución. Cada compañía de seguros pagará en la proporción que le corresponde. Si no está establecida una proporción entre las dos y tienen la misma suma asegurada, entonces se pagará el 50% cada una. Cada una asumirá el 50% del pago. ¿Se entendió esta parte o la repito nuevamente? Está hablando sobre el seguro de multirriesgo, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me estaban preguntando? ¿Víctor? No, preguntaba sobre su ejemplo, era sobre un seguro de multirriesgo, ¿cierto? Sí, Si ambos habían tomado uno con positiva, otro con rima, algo así. claro, pero uno buscaba un apalancamiento financiero, de repente había subrogado, había cedido sus derechos de indemnización a favor de un banco, ¿no? Por algún préstamo que Claro. pidió. ¿Te das cuenta? Profesor, Sí, profesor, hace años se podía tener 3 seguros de vida ley, dependiendo claro, de cuántas empresas podías. sí, Y era un sí, negocio redondo sí, para el que lo compraba, ¿no? claro, Porque hasta aseguraban a familiares que mayores, ¿no? Se moría y cobrabas 16 sueldos. Entonces, en vista de eso, la Superintendencia del Banco de Seguros pues hizo un tope, claro, ¿no? sí, Y ya se trabaja de manera distinta. Ahora solamente puedes tener un seguro de vida ley, ¿no? claro, así es, así es. El seguro de vida ley es uno solo y es obligatorio, ¿no? Siempre cuando ocurre un evento, se tiene que ver si es que ese evento no está amparado primeramente por un seguro de ley, ¿ya? El seguro de ley es el que actúa primero. Por ejemplo, en los siguientes de autos, ¿no? Antiguamente, cuando no existía el SOAT, ocurría un choque, un atropello, ¿qué cobertura entraba a tallar? La cobertura de responsabilidad civil vehicular, ¿no? Entraba a tallar. Pero ahora, cuando ya existe el SOAT, primero entra el SOAT, se agota el SOAT y si hubiera que indemnizar o pagar algo más, o de repente alguna especie de indemnización adicional, ¿no? Entra a tallar la póliza de la cobertura de responsabilidad civil vehicular. ¿Alguna consulta que me querían hacer? Sí, Julio, Sí, Víctor, dime. sí, ya que están hablando del vía ley, creo que hace poco ahora es un seguro obligatorio desde el primer día de trabajo en planilla, ¿correcto? Sí, eso lo vamos a ver
cuando veamos seguro de vía ley. Pero sí, es correcto. Ahora es a partir del primer día. Correcto. Y el SSTR mencionaste que era en planilla, pero creo que no es opcional, sea en planilla o no, ¿correcto? Sí, El SSTR. básicamente en planilla o también si tienes recibo por honorario, ¿no? Que tengas una relación contractual con la empresa, ¿no? Sí, ¿te puedo hacer una casuística que tuve con un cliente? Claro, claro. Justamente vino un familiar de un cliente que estaba, bueno, se había enfermado prácticamente del COVID Ya. y tenía seguro complementario del SSTR, ¿no? Y obviamente el SSTR no te cubre lo que es el COVID. La pandemia. Prácticamente, así es, te cubre a las personas que son de primera línea, son médicos, enfermeros, ¿correcto? Sí. Y bueno, bueno, fríamente tuve que decirle que cubriría siempre y cuando el familiar fallezca con el seguro de vida ley, ¿no? Ya. ¿Es Claro. correcto? Claro, ahí está. A ver, Jacqueline. Yo Aquí, tengo aquí una es consulta importante. también, Julio, ¿Ernesto? una consulta. Sí, Sí. sobre ese caso que menciona, allí no puede aplicar el tema de la causa próxima, por ejemplo, que ese personal se haya contagiado de COVID en el trabajo porque, no sé, no se usaron correctamente los protocolos o bueno, o cómo sería ahí, no podría aplicar de esa forma. Pero se tiene que demostrar. ¿Cómo lo demostrarías? Igual, claro, o sea, perdón, Julio, igual, como dice el compañero, igual dije al cliente, o sea, igual hablé con la compañía porque era chofer de una Sí. cisterna y tenía pues su trabajo constante de chofer, no estaba trabajando dentro de su horario de trabajo y lamentablemente se contagió. ¿No Entonces la estaba compañía trabajando dentro de su horario de trabajo? no, sí estaba Ah, ya, trabajando. ya. Estaba trabajando Ya. dentro, es chofer de una cisterna de una cisterna y se Ya. contagió. Y se Ya. contagió y estuvo un mes y medio hospitalizado. Vino la familiar, me dijo cómo vamos a hacer con los gastos. Le tuve que explicar que no cubría y bueno, la compañía me dijo, ¿sabes qué? Tendría que fallecer el familiar para que le cubra el seguro de vida ley, ¿no? Ujú. Por muerte natural inclusive, ¿no? O sea, Claro. así de frío. Pero no tenía, obviamente, entiendo que no tenía EPS, ¿no? No, no tenía EPS. No Tenía claro, tampoco tenía salud. salud. eh, mm, No, creo que, no, claro, debería haber tenido, porque Por ley siempre le justamente, descuentan, ¿no? claro, tiene salud, pero justamente el empleador la mandó a esta persona para que vengan a preguntarme, ¿no? O sea, ¿cómo iba a hacer con su SSTR? Me trajo la constancia, se me hizo un Por cargamontón, ¿no? SSTR Prácticamente. no iba a estar cubierto, definitivamente. No, claro, por el de salud, de repente en los gastos médicos, ¿correcto? Si estuviese en el hospital de seguro, Claro, ¿correcto? claro. Pero pero me dice que el familiar gastó en medicinas, gastó como un mes y medio, estuvieron gastando, me trajo las recetas, las boletas y querían que se le indemnice con el SSTR, cosa que no se podía porque estaba con COVID, pues, ¿no? Claro, entiendo perfectamente. Jacqueline, ¿estás por ahí, Jacqueline? A ver, necesito tu apoyo. Sí, lo que pasa es que estamos hablando ahorita de que el COVID es una enfermedad, ¿no? Y ya está dentro de lo que su categoría de enfermedad común, ahorita ya lo han puesto. Entonces, Antes estaba el declarado como FT, pandemia, ¿no es cierto? claro, Y las entonces compañías de seguro, ahorita, bajo la CPS, tomaron la liberalidad de atenderla. sí, efectivamente, entonces ya es una enfermedad. Entonces, el enfermo ya tiene el SCTR, pero no es una enfermedad de trabajo, no está dentro de la categoría de enfermedad de trabajo, entonces por eso es que no le van a cubrir. Claro. Entonces, cualquier cosa, simplemente si él quedara enfermo, ¿no? Si él quedara enfermo como consecuencia del COVID, ya podría sacarse, podría pensionarse, ¿no? Una pensión de invalidez, por decir, Claro, ¿no? Ya así tendría es, que hacerlo con su sistema privado, ¿no? así es. En el tema privado. Pero de hecho que no lo va a poner en la categoría de SSTR, para nada, para nada. Claro, claro. Ernesto, no sé si llegamos a contestar tu interrogante, por favor. Sí, claro, justamente era eso, eso, ¿no? Que no lo van a considerar dentro de la categoría y digamos aún así se puede enfermar dentro del trabajo, que algún compañero le haya contagiado, ¿no? Claro, Porque no está dentro de esa categoría, claro. así es, así es. Y importante esa determinación que tomaron las compañías de seguros de cubrir esta pandemia, ¿no? Porque me imagino que habrán empezado a evaluar y muchas asegurados que tienen las compañías de seguros no solamente tienen su seguro de EPS,
¿no? Tienen acompañados y otros seguros más. Entonces, si se hubiesen negado a cubrir esta enfermedad, yo sinceramente hubiese pensado que podría haber habido una gran deserción, ¿no? De seguros, porque hubiesen retirado todas sus pólizas, ¿no? Entonces, las compañías de seguros Efectivamente, lo pensaron bien, ¿no? Era sí, costo-beneficio, ¿no? O sea, me conviene pagar efectivamente, sí, un tal cual. 20% y si no pago ese 20%, pierdo el 100% que estoy cobrando acá. Entonces, tiene que hacer el análisis del costo-beneficio, ¿no? Julio, Sí, quiero agregar, ¿no?, un comentario al tema, ¿no?, sí, del COVID, ¿no? sí, Es por eso, bueno, en la compañía en la cual yo laboro, ¿no? Si bien es cierto en el acondicionado del seguro, ¿no? Lo primero, uno de las exclusiones es pandemia, ¿correcto? sí, correcto. Pero a raíz, ¿no?, bueno, del primer momento, la empresa, yo decía que se debe que cuando activaban la póliza, daban servicio por la pandemia, cuando en la condicionada decía que está excluido, ¿no? Claro, Pero también, como comentas, es mucho tuvo que ver a raíz que si no tomaban una decisión con el debido criterio, y iba a pasar lo que realmente mencionas, ¿no? Que mucha gente iba a abandonar el tema del seguro. claro, El seguro CPL específicamente te explico, Julio, ¿no? claro. Correcto. Ese era mi comentario. Perfecto, Nuru, muchas gracias. Esto es lo que yo quiero, chicos, que en nuestras reuniones tengamos estos conversatorios. Si bien es cierto, no avanzamos con el tema de la lectura, pero esa lectura la tienen que avanzar ustedes. Cada vez que nos reunamos, yo quisiera que vayan avanzando con la lectura de los recursos, ¿ya? Y cualquier duda que tengan, algo que no entienden, profe, esta parte, este concepto, por favor, denos una explicación, ¿no? Yo encantado, ¿ya? Y como lo voy a repetir, si no tuviera la respuesta en ese momento, yo tomo nota y en la siguiente clase se las aclaro para todos. Otro favor que quiero pedir, Víctor, discúlpame que te lo diga acá delante de todos, pero me avisas cuando te pongas al día. No te vayas a olvidar, por favor. ¿Ya? Sí, está bien, Julio, discúlpate. Voy a poner ¿Ya? el día lo más pronto posible. Sí, un compañero de ustedes que es Hans está un poco delicado y él tampoco ha podido hacer las tareas. Avísenme, por favor, si tienen algún inconveniente para desarrollar las tareas. Yo los voy a apoyar en todo, ¿no? Cualquier inconveniente que tengan, de repente no pueden completar los exámenes, avísenme a mí en primera instancia y yo haré las gestiones necesarias para que ustedes puedan solucionar el problema que se les ha presentado. ¿Correcto? Con toda la confianza del mundo, por favor. ¿Ya? Gracias, profesor. Listo, Jacqueline. Bueno, estimados, hemos conversado bastante sobre el tema del principio de la causa adecuada y la sobre conversación que hemos tenido me ha parecido sumamente interesante. Veo que cada uno tiene mucho que aportar, ¿no? Cada uno tiene sus propias vivencias y eso es lo que yo quiero, ¿no? Que nos enriquezcamos todos. Yo con los conocimientos que ustedes me están dando, con lo que has explicado tú, Jacqueline, con lo que ha explicado también Arnulfo, con lo que comenta Víctor, ¿no? Que nos ha dado también, nos ha permitido participar de su vivencia, ¿no? Nosotros también nos vamos enriqueciendo porque se va formando la casuística y así es como tiene que funcionar el seguro. Y mi preocupación mayor es que realmente ustedes salgan aprendiendo. En la próxima clase, quizás discúlpenme, vamos a correr un poquito más para tratar de poder ver todo lo que nos falta, pero ya nos falta poco, pero estos principios jurídicos son los que a mí me interesa que quede grabado en su cabeza, ¿ya? Porque eso le va a permitir a ustedes defender, ¿no?, su posición ante cualquier posición de la compañía de seguros que les quiera sacar la vuelta. Porque suele suceder a veces que hay posiciones intransigentes, hay muchas personas que se creen dueños de la verdad cuando no es así, ¿no? Y para eso uno tiene que estudiar para que con argumentos sólidos puedas desbaratar cualquier otro argumento que quiera ir en contra de tu opinión, ¿no? Tu opinión siempre tiene que estar sustentada en base a argumentos firmes y legales. Ok, estimados, les agradezco su atención. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Yo les paso la invitación. Cuídense mucho, por favor. Cuídate, Julio. Permiso. Ok, Gracias, muy gracias. amable. Gracias. Buenas Hasta noches la con próxima. Buenas todos. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Jacqueline. Gracias. Julio, Gracias. Sí, soy Víctor. sí, Víctor, dime. Porfa, mira, no es por nada, pero he estado recontra saturado y no sabía, las primeras dos clases que yo me perdí,
No sé, te soy honesto, no sé cómo poder entrar para hacer los trabajos o las tareas. La semana 1 está habilitada todavía, puedes ingresar nomás, Víctor, no hay ningún problema. Entro, o sea, a Levis y creo que mandó un WhatsApp la señorita Ingrid, creo. Isabel Tinta, que es la directora Isabel, académica, para que veas el ya, ya. procedimiento de cómo ingresar. Perfecto, perfecto. Sí. En este momento lo voy a hacer, ¿sí? Ok. Listo, Víctor, un abrazo, cuídate mucho. Nos vemos, Ya, hasta luego. Arnulfo. Gracias, Arnulfo.